Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? A continuación, daremos a conocer a un famoso pedagogo suizo conocido a lo largo de la historia, como lo fue Johann Heinrich Pestalozzi, el pedagogo de la justicia social, salvador de los pobres, predicador del pueblo, padre de los huérfanos, fundador de la escuela primaria, educador de la humanidad, hombre cristiano, ciudadano, todo para los demás, pero para sí nada. Pestalozzi fue un pedagogo suizo nacido en Zúrich el día 12 de enero de 1746 y fallecido el 17 de febrero de 1827. Su vida estuvo llena de desgracias, aunque siempre trató de seguir adelante. Perdió a su padre, Enrique Pestalozzi, de origen italiano y cirujano de profesión, aún cuando él era pequeño. Fue así como le tocó a su madre, Susana Hotz, cargar con la responsabilidad y el peso que implicaba la educación de su hijo. Susana era una mujer laboriosa, tendiente a economizar y con costumbres austeras. Un aspecto flaco era su debilidad, de carácter para reprimir los impulsos de su hijo, quien poseía un temperamento fuerte, ardiente y desordenado. Era ella quien le decía qué tenía que hacer. Abróchate los zapatos, cámbiate las medias, ponete el cinto, lávate la cara, lávate las manos, etc. En la escuela elemental, a la que Pestalozzi decidió asistir, no mostró o reveló talento alguno. El maestro no pudo enseñarle a leer y tampoco a escribir, debido a la torpeza de sus manos. Desesperado, decide comunicarle a la madre de Pestalozzi que jamás se podrá hacer algo bueno con el niño. Todo le salía mal. A pesar de ello, Pestalozzi era estimado por su bondad. Cualquier acontecimiento o escena triste lo hacía llorar. A medida que iba creciendo, fueron apareciendo en él ciertas cualidades intelectuales que atraían la atención de los maestros. Ya era estudiante distinguido, aunque bastante soñador y algo distraído en sus lecciones. Pero cuando ponía atención, aprendía con seguridad y aplomo, aunque lo que se le criticaba era su falta de cuidado en el uso del lenguaje y la puntuación gramatical. Hubo muchas cosas que se le alabaron. Una de ellas fue una magnífica traducción que realizó de un discurso griego de Demóstenes, cuando aún los conocimientos del pequeño Pestalozzi eran muy precarios sobre esa lengua. Y otra revelación fue su espíritu de admiración sobre los héroes de la antigüedad. Bien, fue después de leer sobre grandes hombres de la historia que a Pestalozzi le diera por dormir en una tabla, teniendo una piedra como almohada, sin usar cobertor alguno, y únicamente la ropa que traía puesta. Su alimentación era de tipo vegetariana, por lo general comía solo frutas y legumbres. Por otro lado, los abusos de las autoridades le indignaban. Trató de protestar, se unió a diversos grupos, pero nada prosperó. A partir de ello, pensó en abrazar la carrera eclesiástica. Sus estudios eran sólidos y solo le faltaba algo de teología, pero también fracasó como predicador. Entonces dijo, ¿y por qué no derecho? Pensó que estudiando la carrera de leyes y convirtiéndose en un político podría hacer algo que él tanto quería, que era ayudar a la gente. Pronto se dio cuenta que tampoco era por ahí. Consideraba que lo único que les interesaba a los políticos era su beneficio personal y aplastar a los demás. Todo esto le resultó muy desagradable. Creía que los demás influyentes eran de lo peor. Contribuyó a esto el hecho del menosprecio con el que trataron a los individuos poderosos a quienes Pestalozzi se había acercado, los cuales no vieron con buenos ojos su inclinación hacia los más humildes. Los fracasos y decepciones no disminuyeron el ardor de Pestalozzi, pero aún así no encontraba la respuesta a la pregunta que tanto se había hecho, la cual era cómo hacer triunfar sus ideas. Sus puntos de vista teóricos parecían innovadores,
aunque faltaba ponerlos en práctica. Sus ideas sobre las prácticas pedagógicas en Suiza y otros países europeos eran anticuadas y había que cambiarlas. Se propuso llevar adelante cambios muy importantes, entre ellos liberar al niño del miedo al látigo, aboliendo los castigos corporales, liberarlos de permanecer sentados durante todo el día aprendiendo el abecedario, el catecismo y todo de memoria, por un tipo de instrucción y educación más útil. Enseñarle cosas que realmente sirvieran y no cosas que se enseñan simplemente para llenar hojas y desperdiciar el tiempo. A sus 50 años, decepcionado, destruidos sus sueños y con sentimientos de inutilidad, gobernantes, amigos suyos, queriendo acudir a su ayuda, le ofrecieron un puesto importante y bien remunerado, el cual rechazó diciendo: quiero ser maestro de escuela. En las recomendaciones que envió el Consejo del Cuerpo Legislativo, proponía los fundamentos de una reforma completa y sistemática de todas las instituciones de enseñanza. Sostenía que no había enseñanza más auténtica y educación más verdadera que la democrática. La situación de las escuelas en ese entonces era deprimente. Pestalozzi aspiraba a mejorarlas radicalmente. En especial, la situación de las escuelas rurales, las cuales se encontraban en estado lamentable. Cuando fue nombrado director del orfanato de Stans, encontró una forma de ver realizados sus sueños. De revolucionario ardiente, era tiempo de triunfar. Allí aplicó sus métodos, trabajos manuales e intelectuales se alternaban y conjugaban en el calor de un hogar recreado, en el que todo estaba impregnado de amor, hasta la severidad, que en ocasiones consideraba necesaria, ya que llevaba a sus alumnos a la concentración, el aprendizaje y las buenas relaciones. Pestalozzi era un hombre terco. Es así como pensó realizar, de manera directa e inmediata, su sueño largamente acariciado, es decir, su proyecto educativo. En consecuencia, dispuso convertir la casa de Neuhof en escuela orfelinato. Puso manos a la obra. Hizo conocer al público su programa, el cual se propuso desarrollar con niños pobres y huérfanos, a los cuales les brindaría alimento, ropa y educación. Los chicos comenzaron a llegar de todos rumbos. También lo hicieron personas que deseaban ayudar tanto económica como física y materialmente, entre ellas su esposa, quien ayudó con dinero y también como maestra. Con Pestalozzi, la pedagogía comenzó a ver al niño de una manera diferente. Lo situó en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura, a pesar de que su enseñanza se basó en una educación elemental. No escapaban sus influencias a la educación preescolar, en la cual le dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades espontáneas del niño, puso énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de conversación sencilla para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con el canto. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, especialmente con la madre. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento. Destacó el desarrollo social del pequeño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Establecía que el rol del maestro se basaba en la aplicación de 3 elementos principales de su método: cabeza, corazón y manos. Es decir,
los pensamientos, el amor y las acciones del niño para llevarlo al éxito personal y académico. El maestro debía estar siempre al servicio de las necesidades del niño y todo lo que enseñaba debía ser contextualizado. El estudiante, por otra parte, era considerado como individuo que aprendía trabajando y era el creador espontáneo, activo en su enseñanza, capaz de representar al mundo en el que se encontraba. Para Pestalozzi, la escuela debía ser un espacio donde el niño continuaba su desarrollo afectivo, en oposición a una escuela como un lugar frío e intelectual. A su vez, debía mantener el respeto y la cooperación entre profesores y alumnos. Como institución social, debía ser accesible a todas las clases sociales. Por eso consideró la creación de instituciones para niños de recursos escasos. Fue un gran defensor de la individualidad, la espontaneidad y la exploración del medio en el que se envolvía el niño para lograr un desarrollo pleno del mismo. Destacó también la necesidad de preparar maestros con la intención de formar estudiantes íntegros, sin necesidad de llenarlos de conocimientos poco importantes. Por otra parte, Pestalozzi aportó 3 tipos de principios pedagógicos: naturalidad, educación elemental y educación física. La naturalidad decía que el niño debía experimentar y tener contacto directo con todo lo que lo rodeaba. Debía ser libre de explorar el medio, de esa forma obtendría un mejor aprendizaje. Por otro lado, la educación elemental indicaba que todo el aprendizaje debía partirse de la experiencia y del interés del niño. No se debía enseñar nada que el niño no pudiera observar y tampoco llenar de conocimientos, sino desarrollar la inteligencia del mismo respetando el ritmo y buscando un desarrollo integral. Y por último, la educación física, la cual incluía como un medio corporal a la actividad física, donde el niño se desenvolvía. Ese tiempo debía ser acompañado de música, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento en el niño. Bueno, alumnos, hasta aquí hemos dado a conocer los importantes aportes que dejó a lo largo de la historia de la pedagogía el señor Johann Heinrich Pestalozzi. Profesora, ¿puedo hacerle unas preguntas acerca de este pedagogo? ¿Cómo no, alumna? Por ejemplo, ¿cómo fue su vida de niño estudiante? Bien, no era muy buen alumno en general. No prestaba mucha atención a los contenidos desarrollados en clase, pero cuando algo le tocaba el corazón, era capaz de tener grandes logros, lo que le generaba una gran sorpresa en los profesores. A sus 15 años, con gran esfuerzo, fue el mejor alumno de la clase. Soñaba con ser sacerdote como su abuelo. ¡Qué bueno! ¿Y cuál era su importancia con respecto a la finalidad que le dio la educación? Consideraba que el hombre debía llegar a la perfección de las capacidades humanas con el fin de que la educación fuese la humanización. ¿Cuál era el camino de la educación según él? El camino de la educación tenía que ver con el desarrollo de la humanidad. Debía ser intuitivo, es decir, que la educación se debía dar en el seno familiar, debía ser social, es decir, a cargo del Estado, y moral, a cargo de toda la humanidad. ¿Y qué importancia le dio a la educación religiosa? Le asignó una gran importancia, siempre y cuando tenga un carácter confesional y dogmático. ¿Cuál era la función social de la educación para él? Y consideraba integrar a los más necesitados, es decir, brindarle a los mismos una herramienta con la cual ellos puedan aprender a desenvolverse. Pestalozzi confiaba plenamente en las capacidades de los más humildes. Qué importante eso, profesora. Totalmente. ¿Cuál era su visión sobre el desempeño docente? No concibió al maestro como una figura autoritaria.
Este más bien debía estar al servicio del desarrollo del niño continuamente. ¿Y él qué esperaba de sus alumnos? Confiaba plenamente en ellos. Consideraba que debían tener un ambiente propicio con el objetivo de perseguir sus intereses y a partir de ellos sacar sus propias conclusiones. Y con respecto a la escuela, ¿cuál era el papel de la escuela? Y la misma debía tener un papel abocado a la enseñanza, un oficio, es decir, más que una escuela debía ser un taller. ¿Sobre qué hablaba en su obra Cómo Gertrudis enseña a su hijo? Bien, es una obra compuesta por 14 cartas. En ella, Pestalozzi explicaba el método intuitivo. Es una crítica a la enseñanza convencional y al mismo tiempo una receta para la reforma educativa. ¿Cuáles son las premisas en que se basa su método? Son 2 en total. La primera establecía que los niños necesitaban un ambiente emocionalmente seguro para el logro de sus aprendizajes. La segunda es la instrucción, la cual debía seguir el camino de la conceptualización humana que comienza por la sensación. Bueno, profesora, para finalizar este cuestionario, ¿qué frase nos podría decir Pestalozzi que trace en el futuro sobre la educación familiar? Bien, Pestalozzi diría que en todos los hogares están unidos los elementos de un aprendizaje o una enseñanza totalmente humana. Desde ya, alumnos, les agradezco por haber escuchado, por haber aprendido y adquirido nuevos conocimientos, nuevos aportes que dejó a lo largo de la historia pedagógica este pedagogo suizo que anteriormente mencionamos, Johann Heinrich Pestalozzi. Muchas gracias, profesora.